Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El dueño del rayo. En tiempos remotos, cuando los dioses caminaban entre los hombres, Olofín, el señor del cielo, sintió la ofensa de Changó, el impetuoso dios del trueno y la guerra. Changó, siempre entregado a su pasión por la danza y la diversión, había rechazado la llamada de Olofín, ocupado en los festines y bailes del Gemilere. Herido en su orgullo, Olofín, maestro de las artes culinarias, ideó una estratagema. Sabiendo del apetito voraz de Changó, lo convocó a un banquete celestial. Preparó a Cucó, el plato más exquisito del Olimpo, acompañado de frijoles negros cargados de un picante que podría incendiar hasta los cielos. Changó, sin resistirse a los placeres de la mesa, acudió a la invitación de Olofín. Devoró cada bocado con su característica gula, ignorando las advertencias de sus hermanos divinos sobre el exceso de picante. Pero cuando el último grano de arroz cayó en su estómago, una tormenta se desató en su interior. Changó, poseído por una fuerza desconocida, comenzó a saltar y a girar como un ciclón desbocado. De su ser emanaban chispas y relámpagos que caían sobre la tierra como juicios divinos. Olofín, oculto tras una nube de risas, comprendió la magnitud de su travesura. Para calmar la furia de Changó, pronunció palabras de reconciliación. Changó, dijo con voz serena, desde este día, tú serás el portador del haché del rayo. Tu fuerza será temida y respetada, pero también deberás aprender el equilibrio que otorga el poder. Changó, en su esencia impetuosa, aceptó su destino con una mezcla de orgullo y humildad. Así nació el mito del dios que empuña el rayo, llevando consigo la dualidad del poder y la responsabilidad. Desde entonces, cada vez que el cielo se ilumina y el trueno retumba, los hombres recuerdan la leyenda de Changó y su haché del rayo, un recordatorio de que incluso los dioses deben aprender a controlar su fuego interior. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.